Hablar con un amigo de la casa, podríamos decir ya. Hemos hablado con él varias veces, así que ya está conectado Gonzalo Fioreviani, abogado, profesor universitario, analista internacional y ahora candidato también. ¿Ah, sí? Vamos a hablar más adelante de eso con Gonzalo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va, Gonzalo? Acá estamos muy Muy bien. bien. Bueno, también estás presentando tu libro, Moscú no cree en lágrimas, ¿no? Gran título, Salió, gran título, salió el lunes de la semana pasada, son crónicas de viaje, pero bueno, me gustaría que nos cuentes, Gonzalo, de qué trata. Así es, salió el lunes de la semana pasada en la ciudad de Córdoba, ya se puede conseguir en las librerías acá en la ciudad y además se puede comprar online, se hacen envío a todo el país. Pero de todas maneras en octubre va a estar también en las librerías de la ciudad de Buenos Aires. Acá lo tengo Bien. para mostrar si se ve bien. Tremenda tapa. Me gusta esa tipografía soviética. Sí, sí, una tapa que recuerda un poco al realismo socialista, ¿no? De los 50-60. El título que decían, bueno, tiene que ver con una película soviética de finales de los 70. Lo cuento ahí en el prólogo, una especie de comedia costumbrista soviética. Cuando mis amigos me preguntaban, yo les digo que una especie de Esperando la carroza, pero soviética. Ay, me Como encanta. para que, como más o menos. Ay, lo perdimos. Lo perdimos. La mamá Cora Claro, se metió sí, en quedamos el... con la... Sí, pero la referencia es Chicos, espectacular. las luces. Yo Se creo cierran. que... ¿Qué pasó? Yo creo que acá hay está algunas pasando presencias. acá? ¿Hay presencias? No. Vale, chicos, hoy pasó también, ¿viste? De repente nos quedamos oscuras, se volvió. Hubo Volvió como la luz. un apagón. Este Yo no lugar jodo está con embrujado, estos temas, Yo no jodo con Por esos eso temas. no, tiene miedo, Mechi. Yo, ante todo, respeto. Ante todo, si el fantasma quiere que le hagamos una entrevista, yo encantada. Sería espectacular, ¿eh? Sería entrevista bueno, al fantasma. ¿Se ha hecho alguna vez? Chiche lo habrá hecho. Chiche hizo la del extraterrestre, ¿se Ouija acuerdan? Habrán robado más de... Habrán robado con Sí. alguna ouija, ¿no? Igual creo que no tanto para lo que se podría haber robado. Yo creo Se que puede se seguir podría haber robado más explotando. todavía. Hay gente que le tiene mucho miedo. Yo le tengo Y respeto. respeto. La Y palabra Yo es escucho a la respeto. noche el programa... Ay, no me acuerdo. ¿Ahora está en la pop a la noche? ¿De radio? Sí, de radio. Ahora que sí, habla ahora de- sí. Ahí estamos. De asuntos sé qué pasó. paranormales. Mira, Gonzalo. se oye una voz. Se oye... Yo acá estoy. Ahí no está sé si Gonzalo. se ve. Ahí va, no es el espíritu, es Gonzalo, volvió. Soy yo. Muy bien, muy bien. Estábamos con lo de Esperando la carroza soviético. No, le decía que bueno, el título viene de ahí, por una conversación lo explico en el prólogo del libro. Viene de ahí porque tuve una conversación un día en el subte con una chica y viene el caso de el carácter ruso, ¿no? Que es gente que parece bastante dura, bastante difícil de abordar, bastante con pocas emociones mostrables al menos, pero que en realidad una vez que te acercás, es gente realmente muy sensible, muy empática. Si vos lo necesitas, te ayudan sin pedir nada a cambio, no lo hacen por la selfie o para mostrarlo en redes sociales, no, sino que lo hacen genuinamente. Entonces, bueno, me gustó mucho como para poder, como para ilustrar un poco el título del libro. Me encanta. Vos hablás, bueno, concretamente de Moscú. ¿Cómo es vivir hoy en la Rusia en guerra? ¿Cómo Bueno, describirías por lo menos vos esa vida en- cotidiana? Por lo menos en Moscú y en San Petersburgo, que son las ciudades donde yo estuve, y sobre todo en Moscú, que es donde más tiempo estuve, la vida es absolutamente normal en general. Absolutamente normal, salvo por cuestiones muy, muy chiquitas, donde ahí sí empezás a notar cosas de la guerra. A ver, por ejemplo, por supuesto, en todas las estaciones de subte y de colectivo, de bondi, hay carteles de reclutamiento al ejército, ¿no? Para que vos te sumes al frente. Después, los GPS no funcionan en Moscú. En San Petersburgo sí, pero en Moscú no. Y bueno, es un poco también parte del libro, porque uno se pierde mucho. En Moscú es muy fácil perderse porque estamos acostumbrados a manejarnos de esa forma y los GPS no funcionan bien, te mandan a cualquier lado. O sea, para que no haya una geolocalización ahí Exacto. usada por otras potencias. Exacto, es por cuestiones de seguridad. Ellos tienen su propio Google Maps, que es Yandex Maps, pero de todas maneras tampoco funciona el GPS bien. Te manda a cualquier lado. O sea, vos pones ir al Kremlin y te manda a la otra punta de la ciudad, por ejemplo. Claro.
Y entonces no hay manera. Bueno, me costó un par de días darme cuenta. Nunca llegaba al lugar donde tenía que llegar y me costó un par de días darme cuenta de que era porque no me explicaron después que no funcionaba la geolocalización. Y después, por ejemplo, yo estaba en el dormitorio estudiantil viviendo de Guimó, que es la Universidad de Relaciones Internacionales, y tenía en los pasillos o en la habitación flyers que indicaban qué hacer en caso de ataque de drones, por ejemplo. Después, más allá de esas cuestiones, y algún simulacro de evacuación, que también cuento en el libro, que se hace ahí en el dormitorio de la universidad, pero después, más allá de esas cuestiones, la vida es completamente normal, los restaurantes están llenos, los bares están llenos, la gente sale, anda, va a trabajar, vuelve, los subtes están llenos todo el tiempo. Es una vida de ciudad completamente normal, más allá de esas cuestiones. Claro, simplemente, bueno, la gente está preparada o se prepara la gente y se la concientiza frente, bueno, a alguna cuestión que pueda ocurrir, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Pero más allá de eso, vive como si no pasara nada. Pues está la cuestión de las sanciones también, pero que han sabido sortearla bastante bien, gracias a hacer una triangulación ahí con otros países, algunos países de Asia Central, con China, por supuesto, el apoyo de China es muy importante. Después también tiene algunos problemas con la inflación, pero que es una inflación que para nosotros sería una risa, la inflación a la que estamos acostumbrados nosotros. Anecdótica. Sí, ellos te hablan del 12% anual, como si fuera una gran tragedia, ¿no? Claro. Porque no están acostumbrados en los últimos 20 años a tener inflación. Pero más allá de eso, no se nota. Ahora, imagino que si vas más al norte, a la frontera, a una ciudad que se llama Rostov del Don, por ejemplo, que yo no fui, es la ciudad más bombardeada por Ucrania, de las ciudades rusas, bueno, ahí sí empezás a ver, obviamente, signos mucho más notorios de la guerra. Vos recién mencionabas esta relación con China. Tuvo Putin ahora, se mostró con tanto con Kim Jong-un como con Xi Jinping. ¿Viste el videíto ese que se viralizó de ellos hablando sobre la inmortalidad? Tremendo. Sí. Sobre la cuestión esta de los trasplantes de órganos y de cómo se va a poder de alguna manera alcanzar hasta la inmortalidad, le dice Xi Jinping a Putin. Increíble esa imagen. Bueno, es un signo un poco más también de cómo viven en el futuro los chinos, sobre todo, ¿no? Y cómo tienen una innovación permanente en varias cuestiones. Yo desconozco si algo así será posible algún día, ¿no? Pero es bastante interesante que ya lo estén discutiendo en esa esfera. Sí, igual también pienso, bueno, no sé, esto capaz es una lectura más personal, ¿no? Pero esa ambición de poder y de figuras muy grandes y muy importantes para el mundo, ¿no? O sea, con un peso muy fuerte, queriendo trascender hasta la fuerza del tiempo, ¿no? Como eso también habla de la Es fuerza. muy ruso también eso, ¿no? Sí, pero también me imagino que habla de sus modos, ¿no? Aún con sus mandatos y con sus políticas. Digo, yo le hago una lectura capaz más psicoanalítica, pero digo, como que hay algo ahí de querer ir a fondo. Sí, en gran medida sí, porque obviamente tanto Putin como Xi no tienen, ya tienen todo el esquema de poder armado y no hay manera de que sean desafiados internamente, ¿no? Pero bueno, por razones obvias, contra lo que nadie puede es contra la cuestión biológica. Bueno, Xi está viendo cómo poder contra la cuestión biológica también, quizá. Bueno, veremos a ver qué. Es una pelea contra Silicon Valley, ¿no? Una carrera, en vez de la carrera espacial, es la carrera por la eternidad. Y de la inteligencia artificial, La inteligencia artificial. Y también del rejuvenecimiento y todo eso, sí, eso está claro. Es muy interesante. Yo estuve en China en diciembre también, y en China están mucho más en el futuro y mucho más, está mucho más presente esta idea de futurismo, ¿no? Y de mirar todo el tiempo hacia adelante. En Rusia también, pero en Rusia está mucho más presente, te diría, la historia, es como un continuo. Porque están presentes, por ejemplo, los símbolos soviéticos, por más que el país ya no es soviético, están presentes en todos los edificios públicos. Pude ver los preparativos para el desfile del 9 de mayo, por ejemplo, del Día de la Victoria, donde se conmemora el aniversario sobre los nazis. La Unión Soviética fue el país que más víctimas civiles y militares dejó, más de 30 millones de rusos murieron en la Segunda Guerra Mundial, entonces para ellos es muy importante, la Gran Guerra Patria le dicen, y desplegaron de nuevo todos los símbolos soviéticos en la Plaza Roja, era muy impresionante verlo, o sea, es como un continuo, ¿no? El pasado y el presente conviven de manera permanente. Eso en China no pasa.
No tanto, No yo tanto. diría que en China es más para a futuro. En Mirá. el futuro, sí, por supuesto que hay. Está el mausoleo de Mao, Tiananmen, Beijing, un poco más antigua, que tiene un poco más de cuestiones más antiguas, ahí conviviendo con los futuristas, pero el resto de China, de las grandes ciudades chinas, ¿no? Miran al futuro y hay además una fiebre por el consumo y la tecnología Claro. muy voraz, que en Rusia es diferente, todo bastante más medido, diría. Claro, más progresivo. Sí, es como una especie de lujo, no sé cómo explicarlo, una especie de lujo austero. No sabría decirlo de otra manera. Sí, sí, Menos sí. consumista. Menos, claro, más minimalista en ciertas Sí, cuestiones. sí, menos excesivo. Interesante, interesante. Y me gustaría pasar también ahora de lo académico a lo más político, ¿no? Decíamos Y al doméstico. principio, claro, y doméstico. Volviendo a Argentina, acompañás a Natalia de la Sota en la lista de Defendamos Córdoba por las elecciones legislativas de este año. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión, ¿no? De pasar de lo académico a lo político en Argentina. Bueno, creo que hoy es momento, sin ninguna duda, de involucrarse y dejar quizás la comodidad que puede dar el análisis, que puede dar la academia y meterse de lleno, sobre todo cuando vemos cómo están ajustando y cómo están destruyendo la ciencia, están destruyendo nuestras universidades, la educación pública. Yo te hablo del sector al que pertenezco, que es el sector académico, pero también se puede decir lo mismo de la salud, se puede decir lo mismo de todas las áreas del Estado. Y por eso cuando Natalia de la Sota me convocó, no lo dudé ni un momento, porque además ella ha conformado una lista con representantes de todos los sectores que han sido atacados y perjudicados por el gobierno nacional. Hay representantes de las personas con discapacidad, representantes de los jubilados, representantes de los trabajadores, en mi caso, representantes del sector universitario, el sector académico. Además, Natalia ha demostrado una gran coherencia a la hora de votar en el Congreso y a la hora de posicionarse frente al gobierno. Quizás mientras otros dirigentes han tenido algunos vaivenes o han negociado, ¿no? Algunas leyes, algunas votaciones, Natalia nunca lo hizo, ella siempre se posicionó de la misma forma, siempre votó en contra de las leyes del gobierno nacional, votó en contra de la ley base, rechazó los vetos, votó a favor del aumento de las jubilaciones, votó a favor de las leyes de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, esa coherencia es en gran parte lo que hizo que me sume a su proyecto político. Y ahí marcando una diferencia con respecto por lo menos al pragmatismo del gobernador Zarzora, ¿no? Sí, claro, Natalia siempre priorizó creo que sus convicciones, ¿no? Siempre priorizó sus convicciones y la defensa de las personas más vulnerables que hemos sido atacadas y perjudicadas por el gobierno nacional. En ese sentido, creo que hoy la política más que nunca necesita gente que priorice sus convicciones y que no negocie, que no tenga ningún tipo de vaivén, que sea predecible en el mejor sentido de la palabra, que si vos votás a alguien o acompañás a alguien para que esté en el Congreso es justamente para que te represente, ¿no? Y muchas veces en la política en general, sin meterse en nombres propios o en nombrar dirigentes particulares, en general se ha bastardeado mucho eso, ¿no? Muchas veces gente que entra representando supuestamente algunos intereses, después termina inclinándose por otros. Y creo que eso le ha hecho mucho daño, le hace mucho daño a la política y explica en gran parte la desconexión hoy de la política y de la dirigencia con la gente. Yo creo que uno de las mayores virtudes de Natalia es que le habla a la gente y no necesariamente a los dirigentes. Yo creo que el justicialismo a nivel nacional, diría, saliendo un poco de la coyuntura electoral, pero digo, a nivel nacional, el justicialismo yo creo que se merece una gran discusión hacia adentro de qué quiere representar, una discusión que se dé desde el interior, también una discusión bien federal realmente, y en ese esquema creo que Natalia tiene una voz importantísima y va a estar en la primera línea de esa discusión. ¿Te entusiasma Provincias Unidas como propuesta? No necesariamente. Creo que está bien defender, por supuesto, los intereses de las provincias, los intereses federales, pero veo ahí una especie de, esta es una opinión personal, ¿no? Pero veo una especie de Juntos por el Cambio, Cambiemos
2.0, es básicamente el mismo esquema, sin Macri, pero o sin Macri por lo menos visible, ¿no? Pero es un esquema muy similar, no se tiene muy en claro cuál es el modelo de país que proponen, más allá de defender intereses sectoriales, provinciales. Ese tipo de armados ya se han hecho otras veces, quizás ahora con la novedad de que hay muchos más gobernadores involucrados, es verdad, pero nunca han funcionado del todo, porque no se sabe muy bien a quién le hablan, ¿no? Yo, por lo que veo también, es un esquema de dirigentes para los dirigentes. No veo que le hablen realmente a la gente. Ujú. Clarísimo, Gonzalo Fioreviani, que está presentando Moscú no cree en lágrimas, se consigue en Córdoba y a partir de octubre dijimos en Buenos Aires, ¿verdad? Así es. Estaremos Perfecto, atentos. estaremos atentos. Gonzalo, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, Bien. interesante, ¿eh? Interesante. Este pase de Moscú a Córdoba es como, Bueno, ¿no? Una cosa... Ojo, Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. En mi barrio Qué viven un locura, montón de boludo. rusos, escúchame. Voy Es caminando verdad por la eso, calle, ¿no? escucho hablar en ruso como ahí, Eso como es si nada. impresionante, ¿no? Toda Sí. este movimiento